Hola, ¿qué tal? El abecedario, ¿verdad? Nuevamente vamos a volver a repasarlo. Y su pronunciación, como les dije aquí, sí está la W, ¿verdad? Que en lo primero no estaba. Entonces, vamos a ver. Aquí está la letra y la pronunciación. Podemos repasarlo. A, B, C. Aquí tiene el sonido, el acento circunflexo, ¿verdad? Y de esta manera se pronuncia. B, C, D, E, ¿verdad? Aquí se pronuncia E y aquí E, Efi, Y, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, sabemos que este se pronuncia V, W, Y, Cis, y esta se pronuncia Z, como el sonido de la abeja, ¿verdad? Z. El alfabeto portugués es semejante al español y está formado por 26 letras, ¿verdad? Aquí tenemos la pronunciación de las consonantes. O sea, tenemos la letra, en qué caso se da, cuál es la pronunciación equivalente al español y un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos la letra B. Aquí tenemos la palabra blusa, ¿verdad? Que en portugués se pronuncia blusa, blusa. Cuando está esta letra se pronuncia de esta manera, como si tuviese una Z ahí. Blusa, blusa, ¿verdad? Sin darle mucho acento ahí. ¿Verdad? Que significa blusa también en español. Tenemos la letra C, ¿verdad? Que también se da en los casos K, Q, K, Ko, Q, C, Si, y también se da la letra con el sonido Che, ¿verdad? Tenemos aquí se hace referencia como que fuese con la letra K, el sonido normal, ¿verdad? En este caso tenemos un ejemplo, cores, que significa colores, cores, cores, significa colores. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De la palabra cidade, cidade. Cuando tenemos este sonido aquí, la D con la E, ¿verdad? Se pronuncia al final como si fuera un G, G, cidade. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa en español ciudad? Aquí más o menos le puse la pronunciación, ¿verdad? Para que puedan practicarla. Y esto es aquí la palabra en español, ciudad, que se pronuncia en portugués cidade. También está el sonido con la che, ¿verdad? Como en español, pero más como letra no existe ni en el alfabeto español ni en el alfabeto de portugués. Y esta palabra es chuva, chuva. Así más o menos se pronuncia, chuva. ¿Qué significa en español lluvia? ¿Verdad? También tenemos la C celdilla, ¿verdad? Esta se pronuncia sa, so, su, sal, soes. Sal, sal, soes. Como si fuera una letra S. Esa es la pronunciación. Ok. Aquí sería, ¿verdad? El ejemplo sería aquí al final con la C celdilla, ¿verdad? Sería la palabra crianza, ¿verdad? Que significa niños, cuando se refiere a niños, crianza. Cuando decimos crianza, se refiere a niños. Se pronuncia de esta manera, crianza. Aquí tenemos comezo, comezo. Se lo leo despacio para que lo entiendan y significa comienzo. También está la palabra corazón, ¿verdad? Cuando está aquí
este final, aquí con estos acentos y la C celdilia, serían corazón, corazón. También está aquí, se pronuncia como si fuera su, ¿verdad? Azúcar, que es la misma palabra azúcar en español. Cansoes, cansoes, es que la pronunciamos como si tuviera una S ahí, significa canciones. Aquí tenemos el sonido da. Un ejemplo es dado, ¿verdad? Pero tenemos aquí la pronunciación, ¿verdad? Que es dado, igual que en español. Dado, la pronunciación es igual, dado, como se lee, y significa dado en español. Tenemos aquí la palabra dúvida, dúvida, ¿verdad? ¿Qué significa duda? ¿Verdad? Aquí tenemos du, cuando es al final este sonido, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí que se le puede leer dedo, pero en portugués leemos, aquí tenemos la pronunciación que es dedo, dedo, ¿ok? ¿Qué significa dedo en español? También tenemos la palabra dor, se pronuncia dor, ¿ok? ¿Qué significa dolor en español? ¿Ok? Aquí tenemos este caso que es el sonido D, pero que en algunos casos lo pronunciamos G, ¿ok? Por lo menos aquí tenemos el ejemplo cidade, cidade, que significa ciudad. Aquí tienen cómo se pronuncia en portugués. Aquí tenemos otra vez el mismo ejemplo pasado con el sonido D, dedo, dedo, ¿verdad? Al final, cuando es O, C, en algunos casos se pronuncia como si fuera una U, dedo. Aquí tenemos también el sonido D, ¿verdad? Que cambia a G, ¿verdad? Eso se da más que todo en algunas ciudades, en algunos estados, que cambia ese sonido D por G. Entonces, aquí se dice, podemos leer día, pero no, se lee correctamente en portugués dia. Si vamos a decir o hemos escuchado buenos días, ¿verdad? En portugués vamos a escuchar bom dia, ¿ok? En la pronunciación. Entonces aquí, dia, que significa día en español. Aquí tenemos la palabra feliz, que igual que en español se pronuncia como si al final tuviese una S, ¿ok? Feliz en español. Y igual en portugués lo leemos igual, feliz, es la misma pronunciación. Aquí también se da que al final es una O y se pronuncia gato, ¿verdad? Que significa gato en español. Aquí tenemos la palabra gola, ¿verdad? Que es una O abierta, que significa cuello, ¿ok? Aquí tenemos estas dos letras cuando se unen, es como si tuviese una I ahí en el medio. Cuando está esa H se pronuncia como si fuera una I. Aquí tenemos la pronunciación en portugués que es agulha, que significa aguja en portugués. Aquí tenemos estos sonidos Y, ¿verdad? Que se pronuncia como si tuviese una Y, ¿verdad? Para si lo queremos leer como si fuera español. Entonces, hielo. La pronunciación correcta es hielo, ¿verdad? ¿Qué significa hielo en español? Tenemos la palabra girasol, ¿verdad? Se escribe de esta manera, pero cuando hay una L aquí al final, se pronuncia como si tuviese una U. Girasol, girasol, ¿ok? ¿Qué significa girasol en español? Aquí tenemos la letra G, que igual como en español, no se pronuncia, es una letra muda, ¿verdad? En este caso tenemos la palabra homem, ¿verdad? Que la pronunciamos en portugués así, homem, homem. Cuando está esta M, esta I, esta E con una M, se pronuncia como si tuviese una I antes de la M, homem. Bueno, qué bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí y luego continuamos en otro video.
mis recomendaciones es que continúen practicando cada palabra, cada ejemplo que les di, el abecedario, su pronunciación, ver las diferencias que hay entre el español y el portugués. Pero más que todo es eso, practicar las palabras, cómo se pronuncian, esa pronunciación que es diferente, ¿ok? Bueno, nos vemos en otro video, chao.